Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Paulina Chávez. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. ¿Cómo están, chiquillas? Estamos bien, ¿no? ¿Están bien desorientadas? O sea, estamos maníacas. Yo diría. Bueno, vamos a desarrollar. Arriba de la pelota. Totalmente. Vamos a desarrollar. Voy a hacer una pequeña introducción porque este es nuestro tercer capítulo de la cuarta temporada, si no me equivoco. Yo ya no sé ni en qué temporada vamos. En la cuarta. En la cuarta. Muy bien, gracias. Gracias por esta siempre memoria. estoy informada. Bueno, sí. Costó, pero salió. Porque ya. viste que esto debería haber sido hace varias semanas atrás y puras cosas, enfermedades, cosas de la vejez. Bueno, entonces vamos a retomar un poco el hilo, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo que lo que hemos estado haciendo, me parece a mí, es compartir preguntas, experiencias, ideas, ¿no? Para poder pensar o para poder sostener o dijimos resistir, desertar, ¿no? De nuestro presente. A propósito de que los seres que están liderando este mundo parece que tienen poco o nada de aptitud para la cultura, sí. Leía John Freud, ¿no? O para el lazo social, o para el amor, sí. ¿Sí? A propósito de transformar el egoísmo en amor. Exacto. ¿Sí? Y yo creo que lo que estamos haciendo también es porfiar, ¿no? Insistir y porfiar. Y a propósito de eso, estuve leyendo a Freud, ¿se acuerdan? Esos textos sobre la guerra y temas de actualidad, 1915. Y lo que saqué de ahí, que por supuesto está descontextualizado porque tiene que ver con otras cosas, pero dice, bueno, tenemos que ver cómo hacer que de nuevo la vida nos resulte más soportable, ¿no? Y soportar la vida sigue siendo el primer deber de todo ser vivo. Sí. ¿No? Y sí. Y maravilloso. Como dice el filósofo Alejandro Sanz, vivir es lo más peligroso que tiene la vida, que no sé si tiene que ver con Freud, pero me gusta esa canción y lo encuentro bonito, eso de que vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Y entonces, bueno, anuncio, nuestro tema central de hoy será la herencia. Más precisamente, la herencia sin testamento, a propósito de una idea con la que Paloma cerró nuestro capítulo anterior cuando estaba reflexionando sobre la izquierda, ¿no? Y cómo la izquierda transformó, digámoslo así, sus muertos en mandatos, en testamentos, en un deber ser. Y cómo entonces pensar una alternativa de una herencia sin testamento, o sea, recibir algo, a propósito de la transmisión, cuyo sentido no está prescrito, no está cerrado y que cada generación tiene que reinventar. Una herencia que no se fetichice, diría. Exacto. Y que no sea solamente una deuda, ¿no? O una repetición o una fijación con un objeto. Bueno, pero partamos entonces con el síntoma de la semana. Yo ahí les traigo unos titulares, ¿no? Y ustedes ahí para que desarrollen y desarrollemos. Los voy a tirar así al voleo. La ley miscelánea. Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico de Cast. ¿Ya? También a mí me llamó la atención, ya se los dije, pero no, el almuerzo pero hablemos de en la moneda también, famoso almuerzo de la moneda, el asado en la moneda. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con lo que yo quiero decir después a propósito de la denegación, que a mí me parece que me estoy adelantando, pero como síntoma, ¿no? O sea, sí. En realidad no sabía que esta no era mi casa, ¿no? Además estoy acá para ahorrarle dinero al fisco y bueno, y nadie es perfecto y uno puede cometer errores por desconocimiento, ¿no? Y claramente conoce que esa no es su casa, etcétera. ¿Ya? Eso, pero pueden haber otras cosas, así que procedamos. Sí, bueno, primero contextualizar un poco qué significan como todas estas reformas, ¿no? Yo creo que el panorama mundial es súper orientador en términos también de lo que está haciendo Kast con Chile, ¿no? Con una dificultad adicional, que es que en el fondo él tenía la necesidad de instalar la idea de crisis en un país que no entregó Boric en una crisis, hay que decirlo así, ¿no? Boric no lo entregó en una crisis, Kast ganó. No estamos en quiebra. No, claro, Kast había instalado previamente en la campaña la idea de una crisis de seguridad, que una vez que asumió como que desplazó la idea de la seguridad para transformar esto en una crisis de orden económico. Claro. Y por lo tanto involucrar a todas las clases sociales en esta verdadera cruzada que el propio nombre de la ley o del proyecto convoca, ¿no? La idea de reconstrucción nacional es una idea para nada ingenua, menos en un país como este donde la reconstrucción nacional en realidad fue un proyecto de Pinochet,
que lo que planteaba era recuperar el país del marxismo, ¿no? Y que en el fondo Exacto. implicaba a las clases altas y a las clases medias en la búsqueda de hacer un sacrificio económico para poder recuperar lo que ellos pensaban que era la verdadera patria, ¿no? Y que su objetivo fundamental eran, de partida en el discurso de reconstrucción nacional de Pinochet, las mujeres y los jóvenes, ¿no? Que es bien distinto, y eso yo creo que es importante decirlo, ¿no? Es bien distinto y bien en línea con los fascismos contemporáneos, ¿no? Los fascismos contemporáneos no tienen una idea de futuro como tenía la idea de Pinochet con la reconstrucción. Exacto. En dictadura, ¿no? Yo creo que ahí en algún momento vamos a tener que establecer diferencias entre el tecnofascismo actual, a propósito de ese post de Amar, o la necropolítica, de lo que era el fascismo, por decirlo más tradicional, que convocaba al Estado a una reconstrucción nacional dirigida a los jóvenes. A los jóvenes, donde eran los jóvenes los protagonistas, no la amenaza. Exacto. Sí. Yo me acordé mientras vos hablabas de Mussolini y todo un barrio que construyó que se llama L'Eur en Roma, para una gran exposición universal donde estaba una especie de coliseo, estadio, deporte, dirigido justamente a los jóvenes, ¿no? Claro. El fascismo actual Es un fascismo que no va por ahí. Es un fascismo, el fascismo actual es un fascismo contra los pingüinos, ¿no? Claro. Es un fascismo de viejos, pues. Sí, que quiere es un fascismo enriquecer a los viejos. exactamente. Ya está. Es un fascismo que Es tan carente de narrativa, de discurso, que además, ¿no? atenta contra las infancias, contra las adolescencias y los jóvenes. Y contra los jóvenes, A sobre propósito de lo que estábamos recién hablando, Sí, ¿no? sí. De eso que se viralizó, que va a haber un tiroteo, que a mí me En las llama. escuelas, En sí. las escuelas, que a mí me llama mucho la atención. Pero evidentemente aquí también hay una violencia del Estado fascista frente a los jóvenes, muy brutal. Claro, hay una sospecha, hay sobre todo no hay una promesa de futuro, ¿no? Como yo creo que eso caracteriza el fascismo actual de una manera lapidaria, ¿no? No hay es que futuro. les está ofreciendo un mejor porvenir. No. No, está ofreciendo una contención de la destrucción que en teoría te ubica como existente. A mí me parece que no le está ofreciendo nada a los jóvenes. No, nada. El destinatario a quien interpela el discurso y el gobierno no son los jóvenes, no son los niños. No, para No, nada. En absoluto. es una interpelación al padre castigador, que vuelva el padre castigador. Exacto. Él sabía cuál era la ley. O sea, a propósito de la herencia, ¿no? O el padre de la horda primitiva, Sí, sí. ¿viste? La derecha está gestionando esa herencia con el padre, testamento. claro, el padre de la horda primitiva que puede hacer Solo él cenas, goza. Y cenas en la moneda. y bailes Exacto. como de Brighterstone con sus amigos, ¿no? Sí. Que además yo creo que Kast no tiene amigos. O sea, como que invitó a toda una generación a la moneda. Obvio que iban a ir. Sí, porque se sacaban fotos O sea, si yo y tengo- si para yo- subir y decían, como, no sabíamos que no se claro, podía sacar hacer que- fotos no en la sé. moneda. O sea, si yo fuera presidenta y tuviera que hacer así como una ¿Qué cena harías? con mi ¿Qué amiga, harías? tendría que invitar a la generación de mi carrera de psicología y no conozco a nadie. ¿Y cuántas amigas te quedan de ahí? No, como nadie. Que estaríamos en la cena a las 3. Pero ustedes ni siquiera estaban ahí, que Y ni- psicólogo. yo ni me saco selfie, así que tampoco. Yo estoy segura que esta persona, que Kast no tenía todos esos amigos y que en esa generación sin duda había muchos que pensaban que era detestable, incluyendo Stingo, ¿no? Que también Sí. estuvo. ¿Que fue y a la cena o no fue sí, invitado? Fue a la cena, pensé sí, pues que no es de había esa ido, generación. porque él decía que era absolutamente insoportable, él y 2 pelagatos Sí, más, pero 2 fue, rusios más. Pero fue. Ah, fue a la Sí, cena. por lo tanto, como que, ¿cuál es amigo? Yo creí que él no había sido invitado. Hice una comida con mi amigo, yo creo que es su manera de decirnos que tiene amigos. Sí, yo no creo que tenga amigos ni amores. No, imposible, alguien así. Un no lo sujeto tiene. así no ama, no tiene amigos, no tiene lazo social. No. O sea, yo no también sé creo. si juntaría tantos amigos para una cena así tan que grande. que ahí hay un tema interesante para pensar en estos presidentes fascistas actuales, Trump, Milei, Kast, etcétera, ¿no? Que justamente no invocan ningún tipo de lazo, más bien destruyen todo, no se caracterizan por ser amigables. No, para nada. Son como el detestable del curso. Era ¿no? mucho Exacto. más factible que Boric hubiese hecho algo así.
Sí. Sin duda, porque como que es un sector mucho más dado a los afectos, Y que ¿no? fuera la y Chile. y a los asados. Y a los asados. Y los compañeros de la Chile, ¿verdad? Y a la amistosidad, ¿viste? Nunca estuvieron en esos chats así donde había gente como del Frente Amplio, en donde todos son corazoncitos, Sí. así, corazoncitos, muac, Sí. despedida en Mapudungún, Amiga, ¿cachai? Amiga, amiga, amigo, ¿no? Es un sector mucho más dado a la amistad, digamos. Sí, pues amiga, te banco a morir. Claro, te bancos, te enfermaste, amiga, no, que estés bien, amiga, cuídate, hay que Sororidad. cuidarse. Sororidad. Arbolito, florcita, cositas Pajarito. así, pajarito, Exacto. ¿no? Gente así, ¿no? Pero uno no pensaría que Kast pudiese llegar a ese nivel de amistosidad con nadie. No. Bueno, ese es el proyecto se llama Ley Miscelánea, lo cual habla mucho ¿A qué, de... ¿A qué remite eso? A mí me remite a un matinal. Sí. Porque Misceláneas ¿verdad? es como... Sí. o a sí, un matinal. un programa como de gastronomía. Sí, como... De ¿qué son cocina. misceláneas? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, miscelánea es una ley que lo que hace es abordar 40 medidas, dentro de las cuales está la rebaja impositiva a las grandes corporaciones, que va del 27 al 23%, Al 23, sí. que además permite, digamos, la repatriación de capitales que siempre pagan como un 40% de impuestos y ahora pagarían un 7%. De 47. Claro, la cuestión de quitar las contribuciones a las propiedades de Más los mayores de ricas. 65 años, ¿no? Que son básicamente los que tienen propiedades, porque Exacto. usted, señora, señor, no tiene una propiedad sobre la cual le puedan quitar las contribuciones, a menos que tenga realmente muchas propiedades y eso no le corresponde a la mayoría de los chilenos, ¿no? Y otra serie de cosas que en el fondo son de índole económico, pero también está, por ejemplo, el desautorizar los tribunales ambientales, Sí. ¿no? Hay infinitas cosas dentro de la ley miscelánea que no tienen ningún sentido que estén ahí. Porque estaba mirando ahora, porque misceláneas es un conjunto de cosas variadas que no tienen ninguna relación entre sí. Pero ¿Qué es- otro nombre le podían poner? Bueno, pero eso es una forma de gobernar, ¿no? Eso es una forma de gobernar y no es la primera corrupción vez. exclusivamente. En Chile No. esta es la primera vez que se usa este formato. El formato se llama ley, le pusieron en Estados Unidos como ley ómnibus, Claro. que son leyes que llevan de todo. Y se ha hecho en varios países, se hizo en Canadá, se hizo en España, Milei es el caso En más... Uruguay también. El caso más concreto. En Uruguay se plebiscitó y salió en Ya, el pero gobierno de la eso calle. es distinto, porque estos son leyes que va a aprobar el Parlamento sin el apoyo popular. Y lo más interesante que me pareció a mí dentro de las investigaciones que hice fue como que en realidad en ninguno de esos países estas leyes salieron completas, ni siquiera en la de Argentina. De hecho, en la le Argentina hicieron eran modificaciones. más de 600 artículos y quedaron 200. Y entonces la oposición se sentía victoriosa porque le había recortado 400 artículos y bueno, y que se habían aprobado solo 200. Oye, pero es como hacerte tonto, pero a Eso, la vela, po. eso es como... Es hacerte leso. Es pasarte un plato con gato, una cosa que gato tiene por que llegar liebre. por Pero obvio, total. Sí. esos son leyes para destruir cualquier institucionalidad del Estado. O sea, No, pero porque- además lo más interesante Sí. es que ellos la construyen bajo el argumento de que es la ley que necesitan para poder reconstruir las casas de los incendios. Ah, claro, y eso A es lo un- cual, ¿quién Exacto. se va a negar Ese a es el eso, tema. no? Ese O es el sea, tema. vos no te vas a negar Sí. a que haya un presupuesto para reconstruir las casas de las personas damnificadas. Entonces es una extorsión impresionante. Pero esta es una mezcla como de cuántas materias, 43 Son materias. 40 materias, 40 sí. materias distintas. ¿Qué hace esa operación? ¿Qué genera en el otro? Bueno, ¿por dónde parto, no? Como una confusión, una Un ignorancia. agotamiento. ¿Cómo tú vas a deliberar con claridad, Mm. con precisión, con 40 saber materias distintas. sobre 43 materias distintas? Pero lo Nadie sabe exactamente qué se está diciendo, entonces lo que produce es un objeto muy confuso, que es la condición de posibilidad para que nadie sepa qué se está haciendo. Y además Como si no saber, ¿no? un totalmente feble, porque la verdad es que eso es anticonstitucional. O sea, porque tú dentro de ese paquete hay cuestiones que son propuestas, que son materias que son constitucionales y materias que sí se podrían haber cambiado como leyes tradicionales. Ujú. Pero en el fondo es una ley que en cierto modo está condenada
a llevar a la oposición a producir el hecho de llevar esto a la Tribunal Constitucional, y lo más probable es que ahí se caiga. O sea, lo más probable es que ahí se caiga, porque de hecho en Chile nunca se había hecho, porque son por materia. En Chile solo se habían hecho paquetes de medidas por materia, porque tú en educación, en salud, claro, bla, bla, ¿cachai? Que son muchas ideas, pero en un área. Pero lo que va a pasar es lo que pasó con el DNU en Argentina, ¿no? Algunos se van a aprobar, otros se van a caer, y pasamos gato por liebre, porque seguramente lo que se apruebe es lo que tiene mayor peso o mayor impacto en los ciudadanos, digamos, en la economía, en el país. Lo que está claro es que ellos le apretaron el acelerador a fondo para que esto sea algo muy rápido, porque es una cuestión con carácter de urgencia, por lo tanto se tiene que discutir sí o sí, algo que en una negociación de otro tipo es como partir negociando con hechos consumados. Exacto. Es que no hay negociación. Como que te paso esta cuestión, léela en 2 días y dime sí. Exacto. Ya, o por lo menos dime que si lo podemos discutir, ¿no? Que es la primera trampa para poder meter algo, ¿no? No, pero además es una cuestión que no se puede comprender. Totalmente, ha generado mucho ruido, ha gastado mucha energía de la gente, ¿no? De todos que en tratar de entender, en tratar de entregar información, en ver cómo va a afectar en cada área. Y paralelamente aparece esto otro, que son como esta minuta, que eso es una... te iba a decir, porque yo lo había confundido, esta cosa, porque los chats revientan en educación en todos lados. No, en todas partes. Que es de la rebaja de todo. Sí, porque eso es lo que es como una minuta, no me acuerdo ahora el nombre específico, pero que tiene todas las sugerencias. Viste que el ministro Quirós, que es un... El coludido, él lo único que sabe hacer es subirle los precios a la gente, entonces... coludidamente, entonces le pidió a todos los ministerios que bajaran un 3% su presupuesto para el año 2027, porque el de este año no lo pueden modificar. No lo pueden tocar, sí. Entonces el del 2027, en teoría, debería traer estos recortes, y todos entregaron, en teoría, estas informaciones respecto a cuánto valía cada cosa que hacía el Estado, y ellos hicieron una sugerencia de recortes, eliminaciones, disvariaciones, pero es de un nivel de maldad, sí, pero así como son recortes, así como ya no vamos a darle más comida a los niños. La gente la gente que está en sus casas con hospitalización domiciliaria, como se llama, van a recibir, tremendo servicio, sí, más asistencia. No reciben más. Un momento, porque además como si todas esas cosas hubieran tenido, como dices tú, un presupuesto gigante, ¿no? Claro. Que son puras cosas pichiruchis que no tienen plata tampoco, ni tanta plata, pero el ¿no? tema, yo creo que el tema de fondo no es el presupuesto, es el impacto que tiene eso en la sociedad. En Argentina, con el DNU, cuando empezaron con los recortes, era mínimo lo que se impactaba el presupuesto del Estado. En las lucas, digamos, en las ¿no? lucas, ya en el gasto del Estado. ¿No? Es la consolidación de la idea de crisis. Exacto. Sí. O sea, nosotros estábamos diciendo, acá no estábamos en crisis, tú trajiste la crisis, y de pronto ya no solo tenemos una crisis, sino que ahora tenemos que decidir si tenemos programa fono de atención al suicidio o cuadernos escolares para los niños. Exacto. No, quién sabe, sí. Exacto. Es lo que hicieron, o sea, te instalaron la pauta, y yo creo que ellos están siendo es el plan muy de destrucción veloces. nacional. Sí, es un eso plan es, que tiene, de estas dos patitas, que lo que hace es trabajar sobre la ideología fundamentalmente, ¿no? Exacto, eso te quería decir, no es un plan porque es evidente que no van a ahorrar nada, es impactar ideológicamente y dejarnos anonadados. Sí. Atontados. No, y poner a los gremios a competir entre sí, ponte tú. ¿Qué es más importante, el programa de salud para salud trans o el de fonosuicidio? Exacto. ¿Qué es lo más importante? Dividir, ¿no? para reinar. La sociedad tiene que discutir, y además con eso ellos explicitan a la población en qué se gasta la plata del Estado, sometiéndolo a la discusión desde la ignorancia. Discusión, comillas. Claro, entre comillas, no, pura propaganda, no miren en lo que se gasta en la plata, en no sé qué, y por eso vamos a hacer esto. Y por eso es que no tiene ninguna lógica. O sea, de hecho, si tú lo mirás, no tiene ninguna lógica, ni en términos de montos, ni en términos de impacto. Exacto. Entonces, por eso es misceláneo. Sí. Por eso es misceláneo. El misceláneo y lo de los recortes es una cosa que yo creo que en realidad es una gran amenaza, que es una operación ideológica. Yo pienso lo mismo.
que en el fondo, claro, como acto de habla es una y que amenaza. te deja aterrado, Y porque te deja está todo el aterrado. mundo. Está Ahora, todo el yo mundo creo que está aterrado. bien que la gente esté aterrada y ojalá se organice por gremio, ¿no? Para Eso- defender cada gremio, defienda todo lo que pueda. Por lo menos en educación, donde estoy yo, allá ver en qué la pasa en universidad, educación. Sí, hay un montón de preocupación, de miedo, ¿no? Y de ver cómo se resuelve. Porque, por ejemplo, programas de mentorías, de no sé qué, toda esa cosa vinculada O sea, a la escuela y a los la profes. eliminación del pase es brutal. La eliminación del pase es brutal. Perdón, ¿también entra la eliminación del pase escolar? No, del Del- pase del programa que era de Perdón. acceso inclusivo. Para que en el Yo fondo- creo que también, en algún minuto lo que dice Albana también va a pasar. Pero es pase con C. Yo estoy Que eso, pero en la en todo- geopolítica internacional. ¿viste? Exacto. Pues- Pero momento, todo esto, el pase son 2 cupos, ¿no? Son una cagada. Es una cagada, o sea, son cabros muy, muy O pobres. sea, lo peor es que esto es a la par de una propuesta de rebaja de los impuestos de las grandes corporaciones, que son 4.400 millones de dólares, Sí. ¿no? Que en el fondo lo que hacen es transformar la idea de que ellos pueden dar este beneficio con la hipótesis ochentera y archi demostrada que no es así, de que mediante esa rebaja impositiva se va a crear empleo, como si crearan empleo. Pero para Paloma, ese argumento ya no pero no tiene ningún sostén, porque además, si vemos, las economías actuales no son productivas, no son industriales, no, es pura especulación financiera. Exacto. Entonces lo que estamos aumentando es la especulación financiera, bajamos los impuestos a los especuladores, porque acá no producimos nada, acá exportamos materia prima. ¿Qué se produce en Exactamente. Chile? Entonces, nada. Manzanas, ¿no? Bueno, hay una cobre. agroindustria y cobre. No, pero y tierras dejando, raras, y dejando las litio. tierras raras y el litio. Sí, Es po. su salmón. Claro, como que en el fondo aquí lo que hay es una fantasía Su berry. que la derecha quiere imponer, ¿no? De que en el fondo si los empresarios pagan menos impuestos, entonces van a contratar más gente. Pero ese es el argumento que Pero han usado qué pelotudez pero esa pelotudez, es perdóname, esa. esa boludez la han usado toda la vida. Pero si el toda tema la es como vida. toda la vida nos hemos comido esa cuchufleta. Pero es impresionante. ¿Qué es eso? Yo digo, siguen con el mismo argumento y Ya me seguimos enojé ya. creyendo esta estupidez. Estoy enojada. Yo también, estoy muy enojada. No, está bien que estén enojadas, me gusta, porque Estoy- la ira moviliza. Muy La, bien. la Es un de- sentimiento, pues, no, Me yo- tienen repodrida ya. Yo estoy asustada, pero ahora ya pasé a al la enojo, ira, a la ira. a la ira. Sí. Sí. Sí, no, porque es el nivel de subestimación, ¿no? de la ciudadanía en términos de verdad creen que nos van a hacer pensar, Que vamos o a siquiera tener considerar. más empleo porque los ricos paguen menos Claro. impuestos. Es para O sea, reírse. eso no ocurrió nunca en ninguna parte del No, mundo, además. no, No hay no. experiencias mundiales donde haya aparejado una baja de impuestos con un crecimiento. No, Pero y es el otro que- argumento es que si bajamos los impuestos va a venir la inversión, como que va a venir una especie de batallón Bueno, pero de es que inversores. vamos a ser pioneros. Claro. Confíen. Pero todos los países hacen lo mismo, Lo ¿tú mismo, sabes? sí, Entonces lo que el- empiezan a bajar impuestos y lo que termina ocurriendo es eso, que las ganancias se van a paraísos financieros, se van a las platas de los propios gerentes, ¿sabías tú? Que además ellos compran sus propias acciones y las vuelven más caras. Claro, Entonces- paraísos fiscales. No sube el empleo, no sube el crecimiento, no se tecnologiza nada, o sea, es absolutamente plata para el bolsillo de los Fíjate más que ricos. a mí me dio mucha pena ahora que estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, que mucha gente está enloquecida porque ahora pueden comprar en Shein, en Temu, o que se puso tal cadena que no sé, hicieron como 2 días de fila para entrar a una tienda Misu, una tienda. no ¿Esa sé. que vende peluches? Sí, esa que vende peluches. ¿En serio alguien hace fila Sí, para 2 entrar días, a comprar peluches? 2 Ay, días, sí, sí, pato, 2 ojo. días de fila. No, estamos Cosa más totalmente inútil los peluches. Sí, Sí. y llenan de Pero acá de también alergia. hacen fila para y todo. traen alergia. Pero piensa Para la benzina. qué pobreza de la subjetividad, ¿no? Van cerrando industrias importantes que dejan familias en la calle y la gente está contenta porque ahora pueden comprar en Shein. Entonces te das cuenta que es una locura. Es Es la delirante, es delirante. Entre la perversión y la locura, a ver, porque estamos Sí, con el eso parte síntoma como de del la síntoma de semana. la semana. Yo, Eso, entre la perversión y la locura. sí, hay algo interesante ahí que es súper marginal, ¿no? Que a propósito de todo esto de estar mirando qué pasa con las noticias, cómo reacciona la gente y todo, hace un par de días me puse a pensar, ¿por qué
es tan pobre el argumento de los fachos? Sí. ¿Por qué ¿El argumento cuál? Porque no sé tienen si argumento, Primero, porque tienen, por ejemplo, tienen unas palabras que vamos a nomás. rebajar impuestos para... No, ya. pero ahí ni siquiera es eso, si es zurdo, culiao, empobrecedor, ándate a Venezuela, busca Maduro, Vende patria, no sé. o sea, entonces yo, como Me lo habías somos comentado. personas, lo habíamos hablado. Entonces Sí, como yo, las 4 palabras que tiene en esa su gente en la cabeza. ¿no? Sí. Entonces yo construí un síndrome A ver. que se llama afasia selectiva del privilegio. Ah, pero qué Pero genial. Genial. Es porque yo de verdad estoy impresionada, Yo ¿no? también. Porque a mí me gusta mucho la psicopatología. Vos sabés que es algo que yo vengo pensando que esto trae un daño cognitivo O sea, profundo. algo pasa, ¿no? Porque en el fondo sí. no es normal que estas personas hablen así. No. Porque ¿qué es esta reducción radical del lenguaje? Sí. O sea, y que todas las cosas sean zurdos culiados, comunistas de mierda. O sea, todas las cosas terminan y empiezan así. O sea, una frase, un tweet, un posteo, lo que sea, una conversación y termina así. Entonces, construí un síndrome que lo vamos a patentar como de llegué tarde, que se llama afasia selectiva del privilegio. Y no fue fácil porque tuve Ya. que distinguirlo de otras cosas. Por ver. ejemplo, porque además es un síndrome que afecta a la clase alta, digo. Ujú. Porque no es un síndrome que además tienen un montón de gente que tiene privilegios, ¿no? O sea, fueron a los mejores colegios, estuvieron en muchos países, antes de los 15 años habían viajado, habían Eso- visto museos. O sea, claro, por Dios se nos fue a la sea, B, ¿no? Porque asumimos capital que cultural. mientras más capital cultural, claro, No, Claro, exacto. más Mayor- palabras tiene Sí, alguien, ¿no? supuestamente, ¿no? Claro. Pero eso no ocurre, entonces hay un elemento ahí que a mí me parece que es esencial para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque yo en algún minuto pensé, estos locos lo que tienen es síndrome de Tourette. Sí, porque el síndrome de Tourette, Bueno. en el fondo son toda esa gente que tiene esas palabras que de repente está hablando bien Bueno, y de pero repente era- Te dicen un garabato. Sí, yo tenía un profesor en Argentina que tenía Tourette, pero Me era un genio. O sea, David Lasnik era Sí. un genio en la facultad de Psicoanálisis. psicología, pero Sí. maravilloso. Pero tenía síndrome de Tourette, entonces Y de de repente repente estaba decía- hablando la charla y decía como una palabra rara, normalmente obscena, como mierda. Eran como una suerte de escupitajos de estas palabras. Entonces yo dije, bueno, hay que diferenciar síndrome de Tourette de mi afasia selectiva del Pero privilegio. yo, a riesgo de ser, como dijiste tú, no, que el género, que no sé qué. La señorita Mara, Oye, pero Mara yo creo que Sedini- tiene Tourette. Sí, pero Mara Sedini, No, yo creo que diría, tiene una fascia... tiene una Yo creo fase que selectiva a del lo privilegio. mejor privilegio. es Del una privilegio. tercera categoría que es una mezcla. No, yo creo que ella No tiene sé. una fase selectiva del privilegio, pero es ¿viste cómo selecciona en el TEA los altos y los bajos? Sí. Yo creo que ella es de los altos, Yo porque creo ella que es de alto habla más cosas. Sí, es de alto Es funcionamiento. la mejor representante de ese sector. Momento, pero ella habla una frase, después la da vuelta, la vuelve a dar Sí, vuelta, o sea, pero dice No una hay cosa. en principio de realidad. contradicción. No, pero viste que los otros no, ni siquiera eso, dicen, comunista de mierda, hasta bueno. cuándo, váyanse, no sé qué, y el Ya, bueno. Boris, y el fraude El amplio, merluzo, y el merluzo. El merluzo. Eso no es una fase selectiva de privilegio. La fase selectiva de privilegio es como un tic, ¿no? Como en el fondo solo puede hablar y eso es complicado. Entonces, ¿qué pasó? Con el Tourette se diferencian claramente porque el Tourette no afecta a la inteligencia, ¿no? Ni el resto del repertorio lingüístico. Es decir, entre tic y tic la persona dice cosas complejas, elaboradas, matizadas, ¿no? El sujeto que tiene afasia selectiva de privilegio no. No puede decir nada más profundo que esas frases y con esas contesta todo. Problemas ambientales, la frase, ¿no? Comunistas culiados. Yo pienso Y que queremos bajar la impuesto de empresa. ese comunistas síndrome culiados. lo inauguraron los gobernantes de derecha como Trump, Bolsonaro, Milei, y podemos seguir, ¿verdad? En la Sí, lista. sí. Porque todo es cuca, todo es los voy a Los destruir, marxistas. todos son los comunistas, etcétera, ¿no? Que ya es de una ridiculez. El extrema. zurdo empobrecedor, ¿no? Pero además, lo interesante es que en el Tourette,
la frase, ponte tú, comunista, si dijera, comunista de mierda, Sí, ponte sí. tú, sería algo que no está en la línea argumental, sino que es algo Que es que disruptivo. emerge, que es Irrumpe, disruptivo y irrumpe. que además es ego distónico. Exacto. Es decir, Pero esto a la es- persona no le gusta. Pero esto es ego sintónico. Claro, y busca en sus representantes como el aplauso, ¿no? Exacto, Como, exacto. dije comunista de mierda y todo lo demás, comunista de mierda, Exacto. bravo, Sí. ¿cachai? Eso lo distingue inmediatamente del Tourette. Y porque además esto claramente, el síndrome de afasia selectiva del privilegio no permite profundidad, no habilita. No. Es un pensamiento como un POSIT. Es una Sí. frase que clausura cualquier posibilidad de discusión. Sí, Ya. y no hay. Entonces el Tourette se distancia en ese sentido como síndrome fundamentalmente yo diría por su carácter egodistónico, es decir, que las personas que tienen Tourette no les gusta decir lo que dicen, en cambio esta gente obtiene como placer cuando lo dice, ¿no? Como, Sí. mira, dije de nuevo, comunistas de mierda. Y reconocimiento. Podrías ponerle algo de lo escatológico, Y ¿no? Es que eso está instalado acá, ¿no? Porque Sí, tiene yo hablaría de un lenguaje escatológico. Y además el vaciamiento, ¿no? Sí. Porque el comunista de mierda en realidad es como una amplificación del comunista. Exacto. Ya, porque ya el comunista es algo malo, pero le pongo caca al lado. Exacto. ¿Cachai? Como que es necesario sobreenfatizar. Exacto. ¿no? Sí, Hay exacto. algo ahí como... Ahora, ¿cuáles serían las hipótesis etiológicas de esto, no? Porque yo de verdad me lo pregunto en serio, ¿no? No, sí, estoy totalmente No, yo anonadada ya veo que la Paloma con va a tu escribir un estudio. paper. Yo ya estoy escribiendo esto, porque Ah, a mí no. me parece esencial que podamos distinguir, ¿no? Ya. Como Recuerda mandarlo yo- sí a la revista sí, cuando lo voy a, escribas. Ya. me voy a acordar, me voy Ya, a acordar. ok. Bueno, me puse a pensar si esto tenía que ver como una poda sináptica hiper descontrolada. Pero eso ocurre en la adolescencia, eso de la Bueno, poda pero parece sináptica. que a esta gente le ocurre para más tiempo. Claro, porque la poda, no sé si todo el mundo Tienen una sabe. pobreza de las conexiones neuronales. Eso le pasa, se supone, a los adolescentes, Bueno, ¿no? pero- Que están en plena poda. Mira, la poda sináptica es un proceso que es normal. Sí. Y ocurre durante la infancia y la adolescencia Exacto. y tiene que ver con que el cerebro elimina las conexiones neuronales que no se usan para fortalecer las que sí. Hoy estamos volviendo al proyecto de psicología aquí, de ¿ah? la neurona. Sí, Bueno, sí. es que hay que entender por Muy qué bien. ocurre esto, si esto es un fenómeno muy raro. Ya. Entonces, normalmente es sano y necesario. Elimina lo que no usas. Probablemente yo entonces tendría que pensar que todo este sector, pese a que estuvo en los mejores colegios, en las mejores Sí. universidades, Y en los que fue mejores viajes, no Lourdes sé y qué, no sé que no sé qué. qué y no No. sé cuánto, no usaron para nada ese conocimiento y entonces la podan neuronal ¿Y qué pasó con eso entonces? se fue, po. Se fue, ya no está más. fue desconocer, se eliminó. Se eliminó. Se murieron esas Muy bien. neuronas y esas conexiones y entonces quedaron estos 9 nodos que son comunistas culiados, zurdos de mierda, Como 4, fraude amplio, Sí, sí. Venezuela, Venezuela, no sé, Merluzo. Merluzo, lo que sea. Ya. Entonces esa es una Feminazi. posibilidad, ¿no? Porque en el fondo hay como Feminazi también. un conjunto. Entonces tú ponte tú, decís inflación y aparece la frase. Feminista Bueno, no. sí, feminazi. No, bueno, ¿cachai? Tú decís migración y aparece Venezuela. Venezuela. No le sí. achunto ni una. Yo me luso, no. El cambio climático, comunistas de mierda, inventaron el cambio climático, ¿no? Reforma tributaria, comunistas flojos. Sí, ¿no? sí, sí. po, ¿cachai? Flojos, claro. Cualquier cosa, la lista del supermercado, comunista de mierda, zurdo empobrecedor, ande con Maduro. Es como un repertorio que surge en este tipo de... Hay otra posibilidad, otra hipótesis diagnóstica más A ver. psicodinámica, Ya. más psicoanalítica, que Eso, es como una falla en la conexión de la representación palabra, ¿no? Ujú. Entonces, como que normalmente nosotros para aprender el lenguaje lo que hacemos es conectar una cosa con una palabra para Ujú. simplificar. Para ¿no? simplificar, sí. Entonces, que eso de alguna forma se empezó a romper, ¿no? Y como eso quedó fallando, lo único que queda es el afecto sin Ujú, descarga ujú. y por lo tanto, zurdo culiado como que concentra demasiado Ya. afecto, porque todo lo otro se perdió. Bueno, vos sabés que yo esta semana, a propósito de una niñita que estoy empezando a conocer, que tiene una forma muy particular de hablar, pensaba, bueno, no en ese sentido, sino en otro, decía, bueno, esta forma de lenguaje no está libidinizada,
¿dónde está el afecto? El afecto, ¿no? ¿Dónde está el afecto? El quantum de afecto. Y cómo incluso, porque bueno, hay ahí una gran inhibición que justamente cae sobre el afecto, porque el afecto es una forma elaborativa ya primaria de lo más pulsional o pulsivo de un sujeto, ¿no? Entonces, yo justo me comentaba con otra colega, cómo hacer carne la palabra, ¿no? Cómo introducirla en algo encarnado que pueda tener un sentido, porque lo que enlaza con el otro es el afecto. Y esto que vos decís es como una descarga. La palabra ya pierde un sentido y es pura descarga, ¿viste? Pura descarga que no tiene nada elaborativo y nada desfigurable. Sí. No hay figurabilidad es como psíquica. Una impulsión. Es una impulsión. Es una impulsión. Sí. Es una impulsión. Y de hecho la palabra comunista ya no tiene ninguna, si se fijan, no todo tiene ninguna referencia semántica con el contexto, con la vida histórica del comunismo, ni con la teoría marxista de fondo. En realidad no tienen idea. Es un insulto. Es como decirte caca. Sí. Exacto, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, sí. Yo les presento este síndrome para nuestra sección de el síntoma de la semana. Me encantó. Yo iba a decir algo más modesto, pero me callé. Está bueno esto. Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar en patologías sindrómicas actuales. Oye, eso está muy bueno. Inventemos nuestras propias palabras. Inventemos nuestras propias palabras. Después podemos las hacer patologías sindrómicas actuales. A ver cómo desandamos esto, ¿no? Porque en el fondo, si la etiología es la poda neuronal, estamos fritos. Exacto. Porque no hay reverso de eso. No hay. O sea, que quedaron con dos neuronas. Una dice comunista y la otra dice zurdo ahora no sé qué. Ahora yo creo que esa hipótesis yo creo que es así. Bueno, porque una cosa no contradice la otra. Pero lo más terrorífico, que estos sujetos podados con poda neuronal son los que están gobernando el mundo. Exacto. Y a mí me da terror. Eso es terror. Yo escucho hablar a Trump y me da terror. Que tiene 9 palabras en su léxico y son que quienes gobierna. Sí. Que decide qué hacen las mujeres con su cuerpo, que decide qué va a pasar con el mundo ambiental, que decide, o sea, esas personas, porque además yo creo que hay que distinguir, por ejemplo, efectos desencadenantes. A ver. Por ejemplo, porque la gente lo puede tener, pero claramente Mara de Cedini se le desató en su cargo de vocera. Es decir, mientras más cerca de la ejecución política estés, peor. Más posibilidades de adquirir o que se te desarrolle o que aparezca o brote. Ese es el síndrome encadenante, digamos, de este síndrome. Es lo que te brota. Mientras más cerca de la política, diputado, del poder político. Sí, cagaste. Ahí aparece con todo el síndrome selectivo del privilegio, ¿no? Entonces dicen cualquier pelotudez, ¿no? Como el SSP. Síndrome. Sí. La afasia. Selectivo. No, es ASP. Afasia selectiva del privilegio. Ya. Afasia selectiva del privilegio. Queda está acá muy bueno. Instalado. Urbi et Orbi. Urbi e Orbi. Muy bien, ese es el primero, histórico, el primero de nuestro libro de psicopatología. Sí, de psicopatología de lo contemporáneo. Ahora, del Chile contemporáneo. Exacto. Lo curioso y para cerrar, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, que vos pensaste en eso, Paloma, y yo me pasé toda la semana pensando justamente en el lenguaje descarnado, ¿no? Deslibidinizado, que no tiene un efecto libidinal que haga lazo, sino que más bien que es distinto también. Pero está súper en línea, porque en realidad al final de todo esto que es bien humorístico y que escribí un par de cosas que me parece que pensaré los próximos días, pero hay algo grave en esta situación, ¿no? ¿Por qué nos duele tanto, no? Porque la palabra ya no tiene el valor de una tésera. Sí. ¿Te acordás? Me acordaba creo que era en el discurso de Roma, que Lacan planteaba que la palabra tenía el estatuto de una tésera, es decir, vehiculizaba un pacto con el otro. Sí. Y bueno, lo que está roto acá es esa posibilidad, y eso genera mucha angustia. Y claro, y mucha además preocupación. Porque al final esta es una manera también de matar el mundo. Exacto. ¿No? De matar el mundo del relato, del discurso. Porque el mundo solo existe en las palabras. Además, esta gente que sufre de este síndrome de afasia selectiva del privilegio, es gente que está
destruyendo el mundo en los actos, pero el lenguaje también, ¿no? No deja aparecer los matices, los grises, los las análisis, las palabras, ¿no? nada. Y que en el fondo habla como de que yo creo que esa es la clase dirigente, sobre todo, o sea, de la derecha en particular, tiene eso que llamábamos, que le llama a la gente como una disforia de especie. Sí. Porque lo que caracteriza a la especie humana, en particular, es el lenguaje. Exacto, ¿te acuerdas que hablamos de la disforia Sí. académica? Bueno, ahora estamos en la disforia de disforia especie. de Me parece especie. súper interesante. Sí. No solamente odian sus nacionalidades, como Milei, que odia a los argentinos. Sí. Esa es otra Sino característica de esta fascia, que ocupan cargos de poder, pero que detestan A los gobernados. A los gobernados. Porque odian. Milei es el tipo que más odia a la Argentina. Y yo creo que Trump, en cierto modo, también. Entonces, claro, hay como una especie de... Pero no es que odian solo los países, odian la humanidad. la especie, porque La especie. una cosa en torno a la cual la especie ha desarrollado mayor grado de sofisticación y de belleza En el es el lenguaje. Claro. Entonces, cuando tú te quedas ahí con 9 palabras que no dicen nada y te restas de la posibilidad de pensar con más palabras, estás destruyendo el mundo y estás odiando tu especie. A mí eso a propósito de los afectos, eso también creo que hay que pensar, ¿no? Porque lo que asusta a todo esto es como la violencia, el odio, y qué pasa con el amor, en el sentido psicoanalítico, ¿no? Yo creo que eso es súper terrible. Sí. A propósito del lenguaje, porque en realidad la violencia es el fracaso del lenguaje, ¿no? O el Exactamente. fracaso de la posibilidad del pacto a través del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde vamos? ¿Y qué hacer, no? ¿Qué hacemos? A lo mejor el no saber qué hacer es el Hay que lugar donar que nos palabras. toca, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando con Albana, aprovechamos de invitar a quienes quieran ir en la cafebrería. Estamos haciendo un ciclo con la clínica que es el psicoanálisis para descolonizarse y la primera sesión que hicimos la hicimos en abril, ahora vamos a hacer una el 16 de mayo y ahí hablamos también de estos aspectos, ¿no? Como que tienen que ver con cuál es la tarea de un psicoanalista en un contexto como este, ¿no? En un contexto donde las palabras están, donde la poda neuronal hizo algo con las cabezas de las personas, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema? Y de alguna manera lo que empezamos a hablar ahí es como donar palabras, ¿no? Donar significantes, entregar información, información que permita que las personas vayan adquiriendo un léxico también que les permite efectivamente dar el debate, ¿no? Y por eso es que la cafebrería se ha puesto como tarea entregar análisis de la política contingente y de los ministros de Cast y de todo. Fundamentalmente la idea de ocupar esa herramienta para poder entregar palabras a la sobremesa. Exacto. Sí, y yo creo que también lo interesante de eso, más allá de la cosa más pedagógica, ¿no? Como instruccional, es que es un espacio donde la gente escucha, donde la gente puede aprender a conversar, ¿no? Sí. Porque las palabras no son balas ahí, Sí. son otra cosa, hay otra cosa que circula. Entonces yo creo que es muy valioso participar de ese espacio. De los seminarios, sí. Sí. Tenemos. Pero es interesante justamente situar nuestro trabajo clínico actual en construir justamente una especie de puente de palabras con los consultantes, ¿no? Porque efectivamente a veces hay pacientes que hablan, pero en realidad no están hablando. No hay un compromiso. No, porque el otro no está, porque no hay figurabilidad, no hay una carga, la palabra no está investida, no está libidinizada, ¿no? Y pienso que el trabajo actual nuestro va por ahí, ¿no? Tratar de restituir la posibilidad de la metáfora, por decirlo, claro, pero más que es súper interpretarla. loco, porque hace un año, y hace más de un año, ¿no? 2 años o algo más, el psicoanálisis ha tenido una gran discusión sobre que todo es cuerpo, ¿no? Sí. Todo es cuerpo y vamos con el cuerpo y gente que quiere hacer más cosas con el cuerpo y el cuerpo que no habla y no sé qué. Y lo real y lo real. Y lo real del cuerpo y miles de seminarios y cosas. Y gente que habla palabras descarnadas, poesías sobre el cuerpo que no dicen nada. Y yo lo que estoy viendo en el presente, que es lo que más siento terror del fascismo, es que efectivamente lo que empieza a desaparecer es ese aparato, el aparato simbólico. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Lo que llamábamos Me preocupa ya menos la el cuerpo densificación que- simbólica. sí,
que los referentes simbólicos, Bueno, referencia que el se cuerpo moría. social será, Claro, po, no sí. el cuerpo, ¿no? Pero que la gente lo ha interpretado como el cuerpo, Como un cuerpo real. Y el cuerpo individual. Sí, y como, el ay, me cuerpo- duele el cuello, entonces no, bailemos. Sí, ¿No? Como, sí. pues, Lo más faltan parecido, palabras. lo más parecido clínicamente era aquel concepto antiguo de la lexitimia, ¿te acordás? Sí, pero además, ojo que las afasias, que por eso también lo estuve pensando, Ujú. son el caso estrella con el cual Freud llega al psicoanálisis. Lógico. Lo que empieza a analizar Freud son las Tenés afasias. razón. Neuropsicosis de defensa. Sí, ¿no? sí. Porque en el fondo el problema para Freud sí tenía que ver con las palabras. Sí. Y que se traducía en síntomas corporales, pero lo que había era una ausencia De palabras. de palabras, ¿cachai? Y hoy día a Exacto. mí me parece que el contexto tecnofascista contemporáneo hace un trabajo así en esa dirección de empobrecer todo, ¿no? Sí, como un atentado también contra el psicoanálisis en ese sentido. ¿no? A Exacto, propósito de lo que totalmente. dice Freud, sí. Bueno, yo no sé si les parece. Bueno, estamos en la línea, pero el tema, ¿no? Para cumplir con lo prometido que tenía que ver con la herencia, ¿verdad? O la herencia sin testamento. Yo no sé, hay como Paloma, ¿quisieras partir? O Partí vos, Albana, Paloma, partí vos. porque sé que lo estuvieron pensando, Albana también lo estuvo pensando. O sea, pero Yo también partamos un poco. con una contextualización así muy simple antes, ¿no? Porque igual yo creo que el tema de la herencia es el tema. No, me pueden discutir y podemos decir, oye, esto es súper extemporáneo, se pasaron de hablar de esto para volver a hablar de la herencia, oye, el medio salto cuántico. No, la verdad es que no, porque de hecho no hay nada más que se esté discutiendo más en lo contemporáneo que la herencia. Y la transmisión. Y todos los ministros son millonarios por herencia. O sea, realmente la herencia hoy día es un tema concreto, como hay la riqueza de este país tiene que ver con la herencia. Es heredada. Es heredada, no construida, no elaborada, es cosas que recibieron. Sus privilegios son cuestiones que han recibido. Y eso queda clarísimo cuando analizáis los patrimonios de los ministros. Pero además la derecha chilena está gestionando una herencia, ¿no? Que viene de Pinochet, la herencia de la dictadura, de la Constitución del 80, aunque no sea formalmente, la herencia, la protección del legado económico, ¿no? Del sistema de la AFP, de la educación de mercado, todo eso es una herencia que están gestionando muy bien, porque además tienen todas las cláusulas, los testamentos y tienen todas las formalidades legales de su lado. A propósito de la herencia sin testamento de la Sí. izquierda, ¿no? Versus la herencia con todos los testamentos y todas las leyes y todas las cláusulas de la derecha. Entonces, ¿cómo? Y además ¿Cómo lo hacemos? Y la segunda parte, que es la responsabilización por lo que heredé. Sí. Entonces todo es culpa de Boric. Ahora es culpa de Boric que subió la benzina y que van a subir los alimentos. Hoy día yo escuché en una forma violentísima a Cast diciendo que la culpa de que le quiten, los que realmente le quitaron los desayunos a los niños fue el gobierno anterior, porque se gastaron la plata en otros desayunos millonarios y entonces ahora ellos le quitaron la galleta Junaev con la lechecita a cada niño en este país. O sea, Ya, pero que un también nivel de es una locura. idea de herencia, ¿no? Como que, ¿qué hace este gobierno con eso que dice que heredó como gobierno, ¿no? Sí. Bueno, la derecha ha gobernado siempre escribiendo testamentos que quedan sellados a fuego, que es muy difícil, ¿no? Para Bueno, los que no están ahí la hacer algo. Constitución del 80 Pero es un totalmente. testamento sellado a fuego, ¿no? Sí. Que no hemos podido cambiar y que todavía nos encadena, ¿no? Heredamos ahí algo muy brutal, ¿no? Y por otro lado, la izquierda, a propósito de lo que Palo señalaba, ¿no? ¿Qué es lo que hereda, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido heredando? Fracaso. Sí, pues, ¿no? ¿Qué más? O sea, la herencia es un tema súper importante en psicoanálisis. Sí, yo pienso que la pregunta en psicoanálisis lo toma Freud de un aforismo que toma de que aquello que se hereda hay que apropiárselo. Que eso me parece bien importante porque es qué trabajo elaborativo voy a hacer yo inédito con lo que recibo, justamente para no fetichizarlo. No transformarlo en un mandato. No transformarlo en un una mandato. deuda, en una melancolía Y insoportable. poder ¿no? separar lo fecundo de lo mortífero.
ese es un trabajo clínico, ¿no? Y la herencia está muy ligada también a la filiación y a todas las inscripciones que un sujeto porta, ¿no? Que me parece interesante, y me parece interesante también que el psicoanálisis pueda también pensar la herencia como también al interior de la propia disciplina, justamente cómo vamos a separar también la paja del trigo, por decirlo de alguna manera, y no terminar fetichizando o dogmatizando una teoría que también puede llegar a vaciarse de sentido. Ojo, nosotros no estamos inmunes a este vaciamiento del lenguaje y a este empobrecimiento del lenguaje. También el psicoanálisis lo puede llegar a padecer si realmente no pensamos en formas de transmisión que sean resistenciales a esto. O porque podemos caer también en una especie de romantización sin sentido de lo que se dice, muy descarnado, o de una literalidad absoluta, ¿no? También nosotros tenemos un legado y una herencia que tenemos que trabajar, me parece. Sí. Claro, y políticamente también, a propósito de la izquierda, o de qué es lo que se hereda, o qué es lo que se transmite, ¿no? ¿Cómo salir del objeto a la transmisión de un deseo? O sea, por ejemplo, no es que queramos, más derecho, más igualdad, el fin del neoliberalismo, que ya es como un mantra que no tiene mucho sentido, sino ¿cómo vamos a querer eso que queremos? ¿No? Por ejemplo, con culpa, con goce melancólico de la derrota, con furia y que no sabemos dónde poner esa rabia o ese miedo, con esperanza pero que se inhibe rápidamente. Entonces, pregunta, ¿se puede ser de izquierda sin saber exactamente qué querer, pero sabiendo cómo querer? Bueno, yo creo eso que no sabemos. Yo creo que esa es una pregunta muy linda, ¿no? Lo esencial es saber cómo querer. Sí. Más que querer concretamente. Y a nivel individual también, ¿no? Porque también ese es el deseo. Y ¿no? pensemos en la transmisión de una madre con un hijo. No es como tienes que querer A, B o C. No es eso lo que se transmite. No es el objeto. Es no. una gramática, ¿no? Tal vez del deseo. Es una forma. Es una forma. Es una forma de investidura. Sí. Es una forma de aproximación. No se sabe qué se quiere. Pero es importante también la posibilidad de que se quiera. Me acordé de lo que decís a propósito de tu pregunta de Green, cuando trabaja en ese libro que ya tiene muchos años, pero que a mí me parece bien vigente, Narcisismo de vida y narcisismo de muerte, cuando él liga el narcisismo con la pulsión de muerte, dice que uno de los problemas es que el yo pierde su capacidad de construir objetos. No es el objeto lo que se pierde, sino la función objetalizante, dinámica, de construir. Ese es el gran riesgo cuando desmantelamos el lenguaje, y eso es lo que a mí me tiene muy preocupada, y me tiene muy preocupada clínicamente también. Y tiene que ver con el seminario que estamos haciendo, ¿no? Porque lo que queda en ese vaciamiento es una especie de inercia, de un descampado, ¿no? De algo que queda desértico, sin figurabilidad. Y ese es el gran riesgo, más que lo que vamos a querer, ¿cómo? ¿No? Y la herencia puede ser muy mortífera y muy melancolizante, podemos quedar identificados a ese objeto perdido y bueno, marchamos al espiedo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo trabajar eso, no? Lo que uno recibe de una manera que sea también placentera y no gozosa, mortífera. Sí. Es una pregunta que yo me he venido haciendo este año por distintas razones, pero que me parece que es fundamental. Porque si no, también pasa que hay sujetos que lo que reciben lo destruyen, porque no lo pueden soportar. También esa es una posibilidad. Sí, también. Estaba pensando en que la cuestión de la herencia es siempre problemática, que en realidad a nosotros nos gusta o preferimos hablar, y yo creo que estoy de acuerdo con eso, como de hablar de la transmisión, sí, ¿no? Me hace como, sentido, sí. Porque una herencia es esto, ¿no? Como la herencia del patrimonio, la herencia de un objeto, ¿no?
como esto es, toma, esto es tuyo, ¿no? Porque la herencia inevitablemente está aparejado como a un mal, que también es un mal del lenguaje, que es la herencia está asociada al mío. Está asociada al mío y al objeto. Y a la propiedad privada. Exacto. Porque es algo que se entrega, ¿no? De un lugar a otro y que no pierde su característica ni su naturaleza. Pues no puede ser transformado. Uno no puede transformar algo que recibió como una casa en otra cosa. A lo más podría transformarla en plata para hacer otra casa, ¿me entendés? La podemos transformar en una clínica, la podemos transformar en una librería. Pero el testamento no se transforma. Claro, ¿no? El testamento no se transforma. El testamento está ahí como palabra sagrada. Por eso es que la idea era herencia sin testamento versus la herencia que se piensa con testamento. Pero hay algo, pero en esto de la herencia hay una cosa, no voy a caer en infidencias, pero hay una cosa que es muy interesante, justamente que trae esta confusión entre transmisión y herencia, y que a veces pasa en la familia cuando empiezan a revisar inventarios que son objetos muertos, despojos, y empiezan a pelear por inventarios que son realmente que no tienen ningún valor posible, simbólico, de nada, ¿no? Y eso es muy sintomático también de cierta avaricia subjetiva, de cierta codicia. Del mío como palabra principal. Y como la propiedad privada, ¿no? Sí. Ahora, lo que yo creo que le pasa a la izquierda en general es que la izquierda no tiene una herencia en términos de nada que testamentar, ¿no? Como la gran mayoría de las personas de la izquierda que vivieron en los años 80 en condiciones de padres o madres, de alguna manera la propia derrota los dejó sin herencia, ¿no? Los dejó en bancarrota ideológica, en bancarrota de propuesta, y lo que hizo eso es que en el fondo dejar sin herencia a una nueva generación también dificultó la posibilidad de la transmisión. Y la transmisión de la historia de una generación a otra es algo importante para evitar el desencadenamiento psicótico, ¿no? Porque en el fondo aquellas cosas que retornan en el desarrollo de un ser humano son cuestiones que lo anteceden incluso a su existencia, ¿no? Fíjate que esto que decís es importante, porque a veces yo he pensado cuántos relatos le faltan a los niños, cuántas historias le faltan a los niños, a los pacientes que veo o a niños, ¿no? Cuánto falta que el adulto pueda transmitir, contar. A veces siento que hay niños que viven en un presente continuo como si no hubiera ninguna espesura histórica, ¿no? Porque lo que se destruye son los referentes de identificación. Exacto. Cuando tú no haces la transmisión histórica, lo que ocurre es que se rompen los referentes de identificación, y eso, con lo cual esa nueva generación puede trabajar en términos de distanciarse y de tomar algo de esa propuesta identificatoria, porque no tiene por qué asumirla como única. El problema es que cuando no hay referentes, ese trabajo es sobre la nada, es sobre el vacío. Es sobre el desierto. Y es un gran problema. Bueno, convengamos que no son buenos tiempos para la historia, ¿no? En términos de relato, el tiempo actual es un tiempo del presente, de una tiranía del presente, sí, muy fuerte. Pero es impresionante porque efectivamente uno lo ve en los pacientes claramente. En la transmisión, aún también yo me acuerdo en la escuela, había una construcción y una narrativa, no la historia muerta del objeto fetichizado del museo, sino cierta narrativa, cierto relato que nos identificaba a ciertos conceptos históricos que eran fundamentales para nosotros. ¿Es la discrepancia o no? Pero era un referente. Pero ahora es una escuela que tiene que trabajar para preparar en competencias, ¿no?, a los chicos para el mundo laboral. Sí, pero en un vacío absoluto. Es que ese es el vacío, ¿no? O en sea, sí mismo. Es un vacío en el orden del sentido. ¿Por qué los psicoanalistas acuden a la historia, al pasado biográfico de un paciente? ¿Porque va a encontrar las causas ahí de su malestar del presente? No. Porque lo que tú necesitas es entramar a un sujeto
con aquellas cosas que sabe y aquellas que supone y aquellas que no sabe para poder transformar esa historia en una historia que efectivamente habilite una manera de atravesar para que esas el deseo. marcas no colonicen tu deseo. Exacto. Porque muchas veces en esta historia traumático, libidinal, el sujeto queda colonizado. El psicoanalista es un descolonizador. O sea, claramente, porque ahí hay una vía que es como de pensar qué es lo que le pasa a la izquierda. Por ejemplo, la izquierda decidió en algún minuto, estoy haciendo generalizaciones que son todas absurdas y por supuesto todo el mundo va a decir, no, yo no, a mí no. Pero en esta generalización absurda yo puedo decir en el fondo, hay una generación que decidió que en realidad le iba a entregar sus hijos, sus nietos, sus sobrinos a que tuvieran la libertad de elegir ideológicamente. No, ellos van a ver, como si fuera una religión esto, ¿no? Sí. Como ellos van a ver si creen o no creen, ¿no? En el socialismo. Sí. Entonces, no quisieron contaminarles esa elección contándole las propias. Entonces, los dejaron y lo que ocurrió finalmente en muchos de esos casos es que en realidad no tienen idea Es que quedaron de cómo buscar. Esa generación en qué quedó creer. en una deriva espantosa. ¿Ya? Yo pienso eso. Hay ciertos rituales, hay ciertas cosas que forman parte de ciertas historias familiares que nosotros después, el psicoanálisis tradicionalmente planteaba, bueno, por ejemplo en la adolescencia el conflicto entre el ideal del yo parental y el ideal, los ideales que iban a construir los adolescentes. Y que era un conflicto necesario, instituyente, ordenador del psiquismo. Pues ahora, ¿con qué borde van a entrar en conflicto los adolescentes? Con ninguno, porque en el fondo el punto es por ese. eso digo, esa herencia vuelvo el viral ¿no? Claro, sí. Este que se escribe, va a haber tiroteo. va a haber tiroteo, es como la forma que tienen de romper con esa estructura, ¿no? Exacto. De alguna manera, podemos volver en el próximo capítulo sobre eso, va a haber tiroteo mañana. Que deberíamos volver sobre que va a haber tiroteo mañana. Sí, porque hay que darle más vueltas más profundas. Sí. Sí. Y es interesante. Ahora, lo que yo creo es que efectivamente, como modo de resistencia o como modo de pensar la deserción, hay que lograr localizar cuáles son las historias, las trazas que exceden al individuo, ¿no? Y que hablan del conjunto para que esto tenga sentido, ¿no? No tiene sentido ir a prender una vela el 11 de septiembre al Estadio Nacional cuando uno no ha transmitido qué implicaciones tuvo como ruptura de un proyecto de emancipación, como ruptura, como forma de conflicto de clase, como decisiones tomadas, ¿no? Con costos, con todo lo que eso implica a un hijo, ¿no? ¿Qué sentido tiene ir a decirle oye, prende una vela porque hubieron detenido desaparecido? Oye, yo me acuerdo porque varias veces fuimos con los niños cuando Simón era chiquitito, mi hijo, y el sentido era lo máximo porque era ir a prender la vela, ponerla y eventualmente comprarse unas papitas fritas que vendían por ahí y escuchar, ¿no? A toda esta gente que estaba junta. Entonces, que a propósito de los niños, como hacen otras cosas, sí, ¿no? Inesperadas. De hecho, con me acuerdo eso. que el Emiliano lo que jugaba era meter el dedo en la vela, sacar el dedo, poner el dedo, ¿cachai? Llenarse el dedo de vela. De vela, que es lo máximo, debo decir. Que es lo menos sacro, Confieso. es equivalente al tiroteo, ¿no? Bueno, sí, ¿cachai? pero te das es una cuenta que- contraconducta. Sí, contra pero, la memoria. pero ahí Precioso, sí. ustedes dicen algo muy importante para cerrar el tema. La transmisión y la herencia es la desacralización de eso. Exactamente. Y eso es lo que hace un niño cuando tiene una narrativa que lo antecede. Y cuando tiene un adulto que al lado lo mira y se ríe, se ¿no? ríe, Y dice se ríe. aquí hay algo Y importante se ríe, que está ocurriendo, no y es no una queda tontería. catastrofado. Claro, Sí. no, además que las velas tienen tanto significado, son para los cumpleaños. ¿Por qué Totalmente. prendemos velas? Es interesante, yo Sí. creo que podemos verlo. Bueno. Ahora vamos a nuestro... A nuestro- Breve minuto, no, café. A nuestro segundo cafebrería. A nuestro segundo segundo cafebrería. cafebrería. Paloma, ¿vas a recomendar vos? Yo voy a recomendar un libro que yo creo que es uno de los libros más hermosos que me han llegado en el último tiempo. Tenemos muy poquitas copias en la cafebrería porque nos los mandaron de regalo de México, de heredad. Es un libro hermoso, hermoso, porque el diseño es hermoso,
pero además porque el contenido es hermoso. Es un libro homenaje a Valentina Glockner, que es una antropóloga mexicana, probablemente la antropóloga de la infancia más importante que hemos tenido, ¿no? Como por su trabajo de campo, por su trabajo con migrantes y con niños migrantes, y por lo tanto yo creo que este libro es hermoso por eso. Se llama La tierra que nos sueña, historias de niñas y niños y jóvenes que migran. Es un libro hermoso porque son los relatos del trabajo de campo de Valentina, que están reescritos por gente que escribe muy bien además, y que están escritos como en primera persona. Entonces son los niños con los cuales Valentina interactuaba en los centros de retención de migrantes en las fronteras, y que les contaban su historia. Y es un libro tan bello, tan emocionante por todo el contenido de amor, de expectativa, de esperanza que está puesta en esos niños en el acto de migrar, que yo creo que es un libro imperdible. Y un legado más de Valentina, que era una tan linda persona. Y te quedan algunos en la café para compartir con tus compañeras del podcast. Podrías llevar a la clínica Psi y podrías rajarte con el libro. Con el libro. Ya, un segundo nos queda, Albana. No, yo la verdad es que en este último tiempo tomé una pausa de la literatura. He estado muy impactada con la situación mundial y me paso en la noche, llego a escuchar podcasts de geopolítica. Me parece además interesantísima la geopolítica. Nunca me había interesado tanto como ahora. Bueno, entonces escucho un podcast de un noruego que es muy particular, que se llama Glenn Diesen, que tiene la particularidad, bueno, el tipo es un gordito inexpresivo, típico nórdico, ¿no? Así, pero que entrevista a gente muy variopinta, desde ex agentes de la CIA, wow, ¿sí?, hasta académicos de la universidad, politólogos de la Universidad de Columbia y qué sé yo, y va dando un panorama día a día del conflicto en Medio Oriente que a mí me tiene muy atrapada y muy preocupada, ¿no? Entonces tomé una pausa, pero voy a volver a la literatura. ¿Cómo se llama? Se llama Glenn Diesen, creo, ¿no? Y hay otro muy cómico. No es cómico, es muy dramático, pero que es también un podcast medio agringado, que se llama El Juez Napolitano, Andrew Napolitano, ¿no? Que también entrevistan. Al final te das cuenta que se repiten siempre los mismos panelistas, pero es muy interesante porque van hablando del conflicto de Medio Oriente. Y dentro de los panelistas que participan es un profesor iraní, que a mí me conmueve profundamente porque mientras él va contando, hablando de la historia de Irán y de cómo lo están pasando, él dice, bueno, ahora están bombardeando me conmueve y bueno, no puedo dejar de escuchar lo que él va contando, ¿no?, de este conflicto. Entonces esa es una sugerencia también. Sí, es un podcast, Glenn Diesen, es bien interesante. Él escribió un libro sobre la rusofobia. Sabe mucho, digamos, del conflicto ucraniano-ruso, pero ahora está con el tema de Medio Oriente. Pero creo que voy a volver a la literatura. Hay un libro que él recomienda que se llama Going to Tehran, que lo escribieron unos gringos para entender un poco. Pues además descubrí, y brevemente, que no sabemos nada de Medio Oriente. No. Y no sabemos nada del mundo árabe, que somos muy ignorantes. Y no tendríamos que han construido el mundo hollywoodense ha construido un relato y una narrativa que creo que sufre de esta fascia tonta, que nos ha tontificado muchísimo. Y bueno, yo quiero saber más de eso. Quiero saber más de los iraníes, de la cultura persa. Me parece muy interesante. Eso. Bueno, léete el libro de Tariq Ali, A la sombra del granado. Ya. Es hermoso, además. Ya. Es una belleza. ¿Sí?
Bueno, entonces llegamos hasta acá. Nos reuniremos pronto para seguir resistiendo Tontilandia. A un país infectado, en pandemia, Un país de afasia selectiva del privilegio. Y Del privilegio. de poda de no sé qué. De la poda neuronal. Salvémonos de la poda neuronal. Exacto. Nos vemos, amigas. Un beso, Chao, un abrazo, un beso, chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.